podcast.
Sí, hola. Hola Carlos, profesor Carlos, ¿cómo está? Sí, muy bien, un poco, bastante, ¿cómo se dice? Copado, ¿no? Sí, Una agenda, me imagino, un poco complicada. Sí. ah, atareada. ¿Cómo Perfecto, está conecta. organizada la cuestión? Dime. Bien, vamos a comenzar. Va a ser una conversación entre nosotros. Ya hay bastante gente conectada, ya estamos transmitiendo por distintas redes sociales, por YouTube. Ujú. Ah, entonces, vamos a ir haciendo algunas preguntas. El público también. Estamos en formato seminario, así que pueden ir haciendo algunas preguntas a través del chat para conversar sobre este concepto de la ciudad de los 15 minutos. Ok. Así que ya estamos en vivo y respetando los tiempos. Primero me gustaría darle la bienvenida a todos los que están conectados. Ujú. Eh, Somos más de como 200 personas entre Zoom y las redes sociales, Ujú. conversando sobre este tema de la ciudad de los 15 minutos. Y voy a presentar al profesor Carlos Moreno, que nos acompaña. Él es director científico y catedrático del ETI, Emprendimiento, Territorio e Innovación de la Universidad de Sorbona IAE París, investigador de renombre internacional, es asociado a la Universidad Pantenon Sorbona en Francia y también cofundador de esta cátedra. Y hoy día también es asesor de la alcaldesa de Madrid y creador de varios No, no, conceptos París, París, París. de París, y creador de varios conceptos relacionados con la arquitectura y el desarrollo sostenible de las ciudades. Carlos, te conectas hoy día desde París. ¿Cómo está? ¿Ya están saliendo de las cuarentenas? Cuéntanos un poco para comenzar y extender esta conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Saludo a los oyentes de Chile en particular. Sí, un poco, como decía, tomado por el tiempo, desgraciadamente. Tenemos unos minutos para dialogar, discutir. Efectivamente, vivimos un periodo muy complejo. Del punto de vista de la salud urbana en París, comenzamos un confinamiento estricto el 17 de marzo y terminó el 11 de mayo. Estamos hoy en día, finales de julio, y bueno, desde mayo, perdón, hemos comenzado a retomar un ritmo de vida que ha sido cada vez más normal. Por el momento tenemos autorización de desplazarnos por donde se quiera, por toda parte, excepto la cuestión del extranjero. Los dos únicos sectores que están todavía inciertos son la vida de noche, las discotecas están cerradas y las universidades todavía no sabemos cuándo abren físicamente. Pero los días y semanas que vienen van a ser muy importantes porque hemos entrado aquí en verano, o Sí. sea que es un periodo de muchísimos desplazamientos, migraciones, y tenemos algunos indicadores que están un poco deteriorándose. Así que no sabemos aún bien cómo va a pasar al regreso del verano. Oye, este concepto que creaste, el de la ciudad de los 15 minutos, ha sido bastante mediático en Chile y en Latinoamérica. Este webinar convocó bastante atención y tenemos gente conectada de distintos países, de Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, hay gente de España. Uh, pero me gustaría en esta introducción también saber cómo un colombiano, un latinoamericano, llega a Europa y a trabajar en estos temas de desarrollo sostenible de la ciudad. Bueno, mi presencia en Europa ya es historia un poco antigua, ¿no? Porque yo llegué a Europa cuando tenía 20 años. Dado que tengo ahora 61, estamos hablando ya de más de 40 años.
o lo que significa una época muy distinta, ¿no? Cuando llegué a 20 años de edad, aquí pues la situación en los años finales de los 70 era completamente distinta a lo que estamos viviendo hoy en día, desde el punto de vista del acogimiento, integración, inclusión del extranjero. Bueno, yo tengo nacionalidad francesa desde hace ya mucho tiempo, no tengo nacionalidad colombiana, habiendo nacido en Colombia, tengo solamente la nacionalidad francesa, entonces mi vida es totalmente dedicada a la academia, al mundo científico, porque tuve la oportunidad desde que llegué de vincularme al mundo científico, del cual nunca he salido. Y si salgo de él, lo mantengo, ¿no? Tuve un periodo en que en mi universidad desarrollé mucha tecnología que me permitió crear una startup sobre ciudades inteligentes antes de que apareciera el término Smart City. Fui bastante precursor. Bueno, una startup que tuvo mucho éxito. Fui consejero científico de una de las grandes empresas francesas mundiales, pero siempre he sido científico, así que cuando volví a la academia, bueno, como si nunca me hubiera ido. Igualmente con el mundo de las ciudades, porque, bueno, soy asesor de la alcaldesa de París, he sido un poco uno de los artífices de su campaña electoral victoriosa con la ciudad de los 15 minutos, pero lo hago, bueno, porque me interesa igualmente que lo que yo pienso y lo que propongo como conceptos se confronten con la práctica, ¿no? Y que esa confrontación con la práctica nos permita afinar nuestro pensamiento, pero igualmente transformar la vida muy concretamente, ¿no? Entonces es igualmente un gusto y un placer de poder hacer esas idas y vueltas entre la teoría y la práctica. Completamente. Entremos ya de lleno ya a los temas y me gustaría partir por este concepto de la ciudad de los 15 minutos. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, la ciudad de los 15 minutos es un concepto científico, más allá de simplemente su impacto como frase, porque nos hemos dado cuenta cuando hemos hablado de la ciudad de los 15 minutos en París, con la alcaldesa Ana Hidalgo, en su campaña electoral, que ese concepto tuvo mucho impacto, ¿no? A nivel mundial, tiene aún mucho impacto. Bueno, yo recibo todos los días comunicaciones del mundo entero para explicitar el tema. Pero bueno, pueden ser 12 o pueden ser 21, ¿no? Minutos, ¿no? La cuestión de los 15 minutos es la idea de expresar una territorialidad que está cerca a nuestro entorno de vida. 15 minutos significa que no es mi casa, puede que aún no sea, no es más mi barrio, estoy en la ciudad, pero es accesible en un lapso de tiempo que me corresponde humanamente y por el cual puedo alcanzarlo recorriéndolo con una movilidad de bajo carbono, a pie o en bicicleta. Entonces, físicamente, esos 15 minutos representan una territorialidad fácil de acceso. Este concepto de ciudad de los 15 minutos se incorpora a una visión más global de la vida urbana y la proximidad, ¿no? Bueno, es el nombre del libro que he sacado hoy a nivel mundial, está incluido en español, francés, inglés, español, italiano y portugués. Y, ¿Cómo se llama? Para que el público que nos escucha lo pueda buscar. Es lo que está detrás, vida Perfecto. urbana y proximidad en el COVID-19. Es un ebook, lo pueden conseguir, no cuesta nada, porque he querido que sea accesible a públicos y la misma edición está en 5 lenguas, incluyendo el español. En cualquier plataforma numérica de ebook, Carlos Moreno, 15 minutos lo obtienen.
el concepto de la vida urbana y la proximidad es un paradigma que está basado en una visión humanista y ecológica de la ciudad. Porque la primera aliciente es la lucha por el clima. Estamos viviendo en un siglo que es un siglo de todas las amenazas para la civilización humana. Al final de este siglo, si no hemos logrado controlar el incremento de temperatura, tal como fue determinado en los acuerdos de París de los estados en 2015, que prevé la neutralidad de carbono en 2050. Para esto necesitamos, de aquí al 2030, disminuir de un 45% las emisiones de CO2. Entonces, a la pregunta, ¿cómo podemos disminuir estas emisiones? La respuesta es, ¿quién las produce? Y el que las produce hoy en día es el mundo urbano, porque vivimos en un planeta urbanizado. 80% en América Latina, el continente más urbanizado del mundo, Europa 77%, y más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Las ciudades son los primeros productores de CO2, los primeros consumidores de energía fósil. Y la movilidad en la ciudad, en particular con los autos particulares, el petróleo produciendo CO2 y NO2, partículas finas, son amenazas para el mundo urbano, la salud, el ecosistema y el planeta en su conjunto. Entonces, por el momento nos hemos bastante orientado a responder a una pregunta de la ampliación de la ciudad territorialmente, sobre cómo vivir esa ampliación de la ciudad, y hemos asistido a una separación espacial de la funcionalidad urbana. Vivimos cada vez más lejos de donde trabajamos, por ejemplo, y la respuesta que se ha dado es una respuesta de ingeniería. 1 metro, 2 metros, 2 trenes, un bus de 1 piso, de 2 pisos, o los autos particulares. Entonces, hemos asistido a una segmentación de la ciudad muy fuerte, una especialización de la espacialización. Entonces, el tiempo ha sido perdido como variable de calidad de vida, porque la respuesta en ingeniería ha sido voy más lejos y más rápido. Entonces, la ciudad de la proximidad, la ciudad de los 15 minutos, es un cambio de paradigma frente a la vida urbana. Ya no respondemos con la ingeniería, voy más lejos y te hago 1 metro más, y 10 metros más, y 50 metros más. Ahora la pregunta es más radicalmente, ¿por qué nos desplazamos tanto? De mi casa al trabajo, de allí a recoger los chicos, a la escuela, a donde el médico, a un cine. Entonces, queremos hoy en día responder radicalmente a una pregunta que es cómo desplazarnos menos y cómo vivir una vida en la que yo tenga tiempo útil para mí, para mis seres queridos, mi familia, mis vecinos, mis amigos, con un planeta con menos CO2. La ciudad de los 15 minutos es una proposición de ciudad policéntrica, sin centro predefinido, en el cual haya una malla, un tejido que permita descentralizar la ciudad. Lo tenemos en Internet. Internet es una red totalmente descentralizada, en el cual se va de una parte a otra y se tienen cantidad de servicios. Necesitamos hoy en día salir del paradigma positivista de la ciudad especializada y segmentada para construir una ciudad que sea mucho más distribuida, mucho menos desigual, mucho más incluyente, y que responda a las necesidades del cambio climático con menos emisión de CO2 y más humanidad. Perfecto. Hay una pregunta que se nos repite en el público y que la tenemos nosotros, y es cómo las ciudades ya establecidas o las ciudades extendidas, las capitales latinoamericanas y las capitales europeas son todas ciudades más extendidas, donde tú dices, hoy día lo solucionamos con más metro, más transporte público, pero cómo esas ciudades pueden aplicar este concepto de la ciudad de los 15 minutos.
¿Qué consejos darías o cómo lo has visto tú en tus investigaciones? La ciudad de los 15 minutos es una voluntad política sobre la manera como se quiere organizar la ciudad. Es una propuesta para cambiar el modo de vida de la ciudad. La ciudad de los 15 minutos no puede ser un arma demagógica electoral que se olvida al día siguiente de una elección, lo que es muy popular en América Latina. No puede ser simplemente una propuesta como una varita mágica. A las 8 de la mañana tenemos a los 15 minutos si han votado por mí. No. La ciudad de los 15 minutos es una propuesta para cambiar el modo de vida en la ciudad, como si estuviéramos comenzando un viaje, porque se trata de cambiar una manera de vivir en la ciudad que lleva, después de la Segunda Guerra Mundial, después del choque del petróleo, 70 años de existencia, y que ha construido la ciudad bajo una visión productivista. Producir, consumir, trabajar bastante para producir bastante y tener dinero para consumir mucho. La ciudad fue organizada, incluyendo en América Latina, sobre la manera de producir y la manera de consumir. La manera de producir porque ha sido alrededor del trabajo donde la gente va a producir. Y consumir porque se ha igualmente organizado sobre la manera como se consume. Esos centros comerciales enormes, que hoy son los imperios del consumo de cosas inútiles. La manera de producir con los elementos urbanos que han sido las grandes avenidas para los movimientos mecanizados, el auto particular como ejemplo mayor del dominio del metal, del petróleo y del plástico, que han sido los tres elementos que han estructurado la ciudad. Alrededor de los vehículos se han construido las avenidas de 8, 10, 12, más carriles, autopistas urbanas. Alrededor del cemento se han construido los grandes edificios orientados para producir, las fábricas. Y alrededor del plástico se han creado todos los elementos de consumo, porque el más pequeño tomate o banano nos lo envuelven en plástico y lo tenemos en un supermercado con musiquita y con carritos para ir y tener eso más la televisión, la nevera. Entonces, los 15 minutos es una interrogación radical sobre ese modo de vida. Es otra manera de vivir. Por eso, si se quiere ir en ese viaje, tenemos que aceptar que queremos vivir de una manera distinta, que queremos trabajar diferentemente, vivir diferente, consumir diferentemente, que en ese sentido queremos circularidad y no linearidad. Queremos igualmente más sobriedad para preservar los recursos naturales, los recursos energéticos, para tener una ciudad más sana, menos polución, menos agua contaminada, más calidad de vida con el clima que está aumentando, una ciudad que pueda ser más fresca, mucho más vivible para las personas frágiles, de tercera edad, para los niños. Por eso la ciudad de los 15 minutos es una proposición de cambio radical de la manera de vivir, que tiene una ventaja, es que no la imponemos con banderas para llegar a la alcaldía a las 8 de la mañana y decir, no, estamos haciendo una propuesta de visión de otra organización de la vida urbana que tiene una ventaja, es que no necesita grandes inversiones. No estamos diciendo que vamos a hacer 3 puentes más y grandes trabajos. Estamos hablando de
reorganizar la vida urbana. O sea que los recursos que tenemos los queremos desplegar diferentemente para privilegiar la vida urbana de proximidad en un policentrismo funcional, privilegiando 6 cosas fundamentales: una mejor calidad de habitación, de trabajo, de abastecimiento, de salud física y mental, de educación y cultura, y de descanso y ocio. Esas 6 cosas son los elementos fundamentales de servicios urbanos en los que reposa la ciudad de los 15 minutos. Si esos 6 elementos los maximizamos para tenerlos cerca del entorno en que vivimos, estamos teniendo ciudadanos felices porque tenemos 3 indicadores de progreso. Indicador de bienestar personal mío con mis seres queridos, mi familia. Un indicador de mejoramiento de sociabilidad mío con mis vecinos de barrio, mis amigos y mis colegas de trabajo. Y un tercer elemento que es de mejor relación con el planeta, mucho más sostenible y mucho más inclusivo. Profesor Carlos Moreno, ¿cómo ve esta visión de los 15 minutos, de la ciudad de los 15 minutos aplicada a Latinoamérica? Pues nos hacen una pregunta que esta visión quizás está hecha desde ciudades más europeas, que tienen recursos, pero que quizás es más difícil insertarla donde tenemos periferia de pobreza. Nos preguntan acá Luis Valenzuela en el chat cómo se escala y cuáles son los recursos que involucra, como para que se pueda aplicar en una ciudad también latinoamericana que tiene una realidad distinta a ciudades europeas. Sí, la pregunta es muy buena y me la hace muy a menudo. Y finalmente, el interés es que yo trabajo no solamente en Francia. Soy un ciudadano del mundo, tengo la oportunidad de trabajar en muchas partes del mundo, en lugares mucho más pobres que América, porque existen, en África en particular. Entonces, tenemos, en el caso de América Latina, efectivamente, una forma de organización urbana distinta por su historia. Cada ciudad tiene su historia de su tejido urbano. Es cierto igualmente en Europa. Las ciudades europeas se han construido cada una, inclusive con diferentes ritmos. Entonces, si tomamos el caso de América Latina, con quien discuto actualmente bastante, si tomo la referencia de UN Habitat, basada en Río de Janeiro, la Organización de las Naciones Unidas para las Ciudades, ellos han tomado este concepto como el concepto clave ahora de la nueva agenda urbana. ¿Por qué? Porque no hay límite ni espacial ni cultural para la ciudad de los 15 minutos. No es especialmente para Europa o especialmente para una ciudad pequeña. Es una manera de reorganizar la territorialidad en la especificidad de la complejidad de cada lugar. El caso de América Latina es interesante porque, por ejemplo, en la construcción de las ciudades latinoamericanas basadas en la brutal transición del mundo urbano, del mundo rural al mundo urbano. Yo nací en Colombia, en 40 años desde mi salida de Colombia, la transición fue brutal. Cuando salí de Colombia habían 30% de urbanos y hoy en día son 80%, en menos de 40 años. El eje esencial de esa sobreurbanización ha sido la informalidad de la ruralidad hacia la ciudad, que ha creado todos esos elementos periféricos de los que hablas. Los bidonvilles, los slums, los favelas, los tugurios, en función del país y de la lengua que se maneja. Pero tienen una particularidad que no la tienen en África, por ejemplo, o en algunas partes de Asia. Las ciudades latinoamericanas son bastante topofílicas. La topofilia es un elemento clave de la cultura latinoamericana por su valor literario, por su raíz cultural. Cuando se lee García Márquez en Colombia, cuando se lee Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, los autores del Realismo Mágico, Carlos Fuentes en México,
eh, estamos reencontrando, Jorge Amado, entrenador de Bahía, en Brasil, estamos reencontrando a través de la literatura latinoamericana una topofilia que ha permitido tener ese amor por los lugares de cada cual, aún las condiciones de pobreza sean importantes, lo que le ha dado una sustentación importante a la sobrevivencia urbana en condiciones muy difíciles, por lo que estamos llamando los barrios. El paradigma barrial es el punto de partida en América Latina en los 15 minutos, mientras no haya una voluntad política centralizada de los gobiernos municipales para generalizarla. El caso interesante es la ciudad de Medellín, emporio del narcotráfico y de la violencia hace 40 años, y que finalmente una visión de ciudad compacta, de topofilia y de reorganización de la vida urbana le ha dado una gran calidad de vida a estos barrios periféricos que hoy en día son barrios completamente integrados en la vida urbana. Entonces, lo que yo le digo a mis colegas latinoamericanos, alcaldes o ciudadanos, es una hoja de ruta que permita crear las condiciones de transformación bajo esos tres elementos mayores de la ciudad de proximidad: cronourbanismo, cambiar el ritmo de vida de la ciudad o de los lugares de la ciudad en las que se está; la cronotopía, que cada lugar tenga varios usos, múltiples usos, y que cada uso sea salido de diversas posibilidades expresadas por el sector activistas o económico o social, o los tres; y el tercero, la topofilia, o sea, el amor por los lugares. Son esos tres elementos los de la hoja de ruta de la ciudad de los 15 minutos, pero viéndolo como un viaje, no como una transformación. En Latinoamérica nos pasa, y voy a tomar también una pregunta acá del chat, que tenemos zonas marcadas: la zona industrializada, donde están las industrias, las empresas; la zona comercial, donde pueden haber centros comerciales o outlets; zonas residenciales. Este concepto de la ciudad de los 15 minutos, ¿cómo conversa con esos parámetros de zonas muy diferenciadas con cierto tipo de servicios? Una excelente pregunta, porque está en el corazón de la reflexión. Cuando decía que tenemos una especialización de la ciudad, una especialización de la espacialización, sí, es lo que tú dices, que es muy visible en América Latina. El centro histórico, el centro business, el centro de la parte de los ricos muchas veces en el norte, la parte de los pobres en el sur, la clase media al oeste, en fin. Vivimos en ciudades que han sufrido por su construcción misma una gran segmentación, que ha sido funcional, como puedes decir, la parte industrial, funcional, pero igualmente socioeconómica por lo que representa intereses igualmente particulares. Los ricos en las ciudades de América Latina viven aislados del resto porque viven en lugares con sus propios guardias de los cuales no se entra sino después de mucho. Y los grandes barrios populares igualmente, que son barriadas y que tienen sus propios códigos. No se está en la favela de Santa María, no se llega porque uno quiere ir a Santa María y se pasea y listo, ¿no? Tienen códigos que hay que respetar y que necesitan. Entonces, las ciudades 15 minutos, lo que queremos en ese viaje que estamos proponiendo es romper las especializaciones urbanas. Queremos romper la segmentación urbana. Necesitamos, por lo tanto, reequilibrar el mundo urbano, reequilibrarlo policéntricamente. Por eso se necesita entonces hacer un diagnóstico muy preciso de los metros cuadrados urbanos, a qué sirven y por quién son utilizados, para poder darle ese ritmo de ciudad, para que cada metro cuadrado pueda ser utilizado distinto y que no sea solamente para una sola cosa, para que haya igualmente
una mejor mixidad social, una mejor mixidad económica y una mejor mixidad cultural. Efectivamente no es fácil, pero no hay otro camino, porque de lo consiguiente estaremos continuando viviendo 50 años más como estamos viviendo hoy. Decía ahora, salgo de una conferencia que di en Bogotá para Greenpeace, y les decía que la mayor dificultad es convencerse de que hay un cambio cultural sobre la manera de vivir en la ciudad. Que cada vez que los alcaldes tienen un reto urbano, responden con una respuesta de ingeniería. Más construcciones, más metros. Y necesitamos romper con esa visión positivista de la concepción de la ciudad. Sí. Y los activistas urbanos están en la misma situación, pero en el lado de la radicalidad, de la contestación. Yo decía hace un momento que el activismo urbano latinoamericano ha sido bastante organizado por el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre, que ha basado su hoja de ruta de lucha alrededor del derecho al alojamiento, el derecho a la ciudad, el derecho al alojamiento, por las condiciones de pobreza y el alojamiento. Pero ese combate hoy en día no puede ser el combate central del activismo en la ciudad, porque lo que necesitamos hoy en día no es el derecho a la ciudad como alojamiento, lo que necesitamos hoy en día es el derecho a la vida en la ciudad. No es porque tenga un alojamiento que estamos viviendo. Necesitamos una noción de vida mucho más integral. Vivir, trabajar, abastecerse, tener salud, educarse y descansar. Eso es el combate de la ciudad de los 15 minutos. Una completud de esas funciones sociales urbanos. Eso es lo que está en el corazón. Y por eso yo le digo a mis amigos activistas, hay que reescribir el combate urbano del derecho a la ciudad, de Henri Lefebvre, por el derecho a la vida de la ciudad, que es la encarnación del combate de la ciudad de los 15 minutos, tal como yo lo veo. Quiero tomar ese punto de la habitación, porque también las ciudades latinoamericanas, incluyendo Chile, y lo conecto también con una pregunta que está en el chat, hay un boom inmobiliario donde el centro cada vez se vuelve más caro, el sí, metro claro. cuadrado de terreno, y construimos cada vez más alto. Quizás en los planos reguladores de las ciudades europeas esto no pasa tanto porque los centros son protegidos o históricos, pero en las ciudades latinoamericanas muchas veces esos temas no se respetan. ¿Cómo ves también este movimiento del boom inmobiliario? Y nos preguntan, ¿cuál necesario es generar cambio en la liberación del mercado de los suelos para que esto se pueda implementar, para que el concepto de ciudad de 15 minutos se pueda implementar? Es una excelente pregunta y le agradezco porque son preguntas de muy buena calidad, ¿no? Las que me hace, que corresponden realmente al fondo del debate. Nos quedan 7 minutos porque a las 45 tengo que salir a un lugar donde me están esperando, aquí en París. Rápidamente le respondo. Sí, claro, está hablando de cosas esenciales. Cuando yo hablaba que había que cambiar el combate de Lefebvre por el derecho a la vida en la ciudad, esto implica cambiar igualmente la visión de la gobernanza local. Si queremos ir hacia esta noción de sustentabilidad urbana, la sustentabilidad urbana no es simplemente el combate ecológico medioambiental. La sustentabilidad urbana es un triple combate, es una triple convergencia, es una triple creación de valor. Ecológica porque ambiental, frente al clima y la biodiversidad. Económica con respecto a los modelos económicos de la ciudad, o sea, sus modelos de uso y cómo los modelos de uso transforman igualmente la ciudad. No es lo mismo que yo posea un carro o que yo tenga un carro que no me pertenece y que lo utilice en libre servicio compartido. No es lo mismo que yo tenga una bicicleta que yo las tenga en compartidas, en fin. Y el tercer elemento es la sustentabilidad a través del impacto social como elemento de inclusión. Una ciudad no se puede transformar, aún haya un modelo ambiental de calidad y un modelo económico orientado hacia los servicios con una mejor distribución del valor, más equilibrada, si no tiene un modelo social que sea realmente inclusivo. Un modelo social inclusivo quiere decir un modelo de respeto, de alteridad,
de democracia, de respeto frente al otro que es diferente, cualquier que sea su color, su origen, su religión o su sexualidad. Respeto igualmente frente a las opiniones del otro y democracia, una voz, un voto, sin ser comprado y sin ser corrompido. Entonces, la sustentabilidad urbana son esos tres elementos: ecología ambiental, economía de nuevos usos con un mejor respeto de la distribución de la creación de valor, y la sociabilidad inclusiva para que se haga en un contexto de respeto, de democracia. Entonces, esos tres elementos que son el corazón de la sustentabilidad urbana representan en sí mismo otra manera de abordar la manera como la gobernanza local va a ofrecer los servicios esenciales de los que hemos hablado: vivienda, trabajo, abastecimiento, educación, salud y ocio. Estamos viendo en economías de mercado en los cuales el sector privado existe. Necesitamos entonces que haya un equilibrio socioprofesional y evitar que se convierta las ciudades 15 minutos en una economía de mercado gentrificada y que la proximidad sea únicamente para aquellos que se la pueden pagar. En mi caso estaremos construyendo guetos. Es una de las razones por las cuales yo he sido muy crítico durante mucho tiempo de los ecobarrios, porque los ecobarrios ofrecen ecología ambiental, pero olvidan la inclusividad social, ofrecen tal vez mejores servicios, pero todo eso no representa sino la accesibilidad a unos pocos que pueden pagarse el metro cuadrado y por lo tanto representan fracturas sociales mucho más profundas. Por lo tanto, necesitamos que la gobernanza local, o sea, la autoridad municipal, juegue un papel regulatorio. Por eso necesitamos que el papel regulatorio de las reglas municipales hagan parte de lo más fundamental de la ciudad de los 15 minutos, que es la apropiación de los comunes. Los comunes es una visión económica de la premio Nobel del Elinor Ostrom en el año finales de los 90, que representa los elementos materiales o inmateriales, privados o públicos, que sean reglamentarios o intuitivos, que conducen a la aumentación de la calidad de vida del interés general, aún sean privados y aún tengan ánimo de lucro. El movimiento... Me gustaría en estos 3 minutos que quedan a preguntarle sobre, ya que lo estaba hablando un poco, el papel que tienen 3 organizaciones. 1, el Estado, cuál es el papel que juega el Estado en estos temas. 2, las personas, y 3, las empresas, que también son importantes en esto. Sí. Estos 3 organismos, ¿cuál es, en su visión, qué papel juegan? Sí, para mí el elemento central es el localismo, son la municipalidad, que se arme de instituciones, que se arme que tenga herramientas que les permitan comprar metros cuadrados y alejarlos de la especulación inmobiliaria y ponerlos al servicio del alojamiento, del comercio, de los servicios. El papel del Estado necesitaríamos mucho más tiempo que 3 minutos, porque las relaciones del Estado con las ciudades es complicada y depende de los modelos de gobernanza nacional que hoy en día generalmente están en contradicción con los modelos de desarrollo de municipalismos y desarrollos locales. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, lo vemos en muchas ciudades de Europa. Entonces, necesitaríamos que el Estado representara el elemento máximo de salvaguardia a los comunes para que entrara en resonancia positiva con el movimiento municipalista en las ciudades. Desgraciadamente hoy en día no es el caso, y en América Latina mucho menos, porque en muchos casos los estados de América Latina son fuentes de corrupción, son fuentes de poder, que son todo lo contrario del movimiento de los comunes. Son muy raros los estados de América Latina que están alineados con una defensa de los comunes. Nada más que decir en América Latina comunes, la ignorancia cultural de los gobiernos, hablo por lo menos del de Colombia que conozco un poco, traduce inmediatamente a la gente es comunista y entonces todos son guerrilleros y entonces meritan cárcel o insultos. Mientras que los comunes es algo profundamente
innovador. Entonces, la relación con los estados depende de la visión política del estado, que no es la misma. El estado sueco o el estado alemán es mucho más respetuoso del municipalismo. El estado sueco, por definición, hacia los comunes, el peso del protestantismo y del calvinismo, y el alemán, porque la descentralización y el estado federal le dan mucho poder a los Länder y por lo tanto las ciudades pueden expresar un poderío local dentro del contexto regional del federalismo que le es propio. Las empresas tienen un papel muy importante, muy importante, y no hay que despreciarlo, al contrario, porque las empresas representan creación de valor. Y necesitamos hacer un diálogo con las empresas. Aquí en Europa hemos avanzado muchísimo gracias a la pandemia para mostrar que aproximar el trabajo de donde se vive para las empresas representa una fuente de paz social y de productividad en el sentido productivo del término, que inclusive es mucho mejor que tener una persona empleada que hace hora y media por la mañana y hora y media por la noche y no está sino esperando el momento en que pueda irse y completamente agotada por lo que representa eso. Y hoy en día con la pandemia tenemos aquí empresas francesas mundiales que han decidido que la regla es el teletrabajo y la excepción es venir físicamente, porque se integra la transformación de paradigma de una economía de producción hacia una economía de servicios y se logra identificar todos los elementos, todos los segmentos de la economía de servicio que permite ser hecha en trabajo a distancia. No se trata de que todo el mundo esté en sus casas trabajando en sus casas porque eso no es una buena onda para cada cual, sino reequilibrar el mundo servicial con el mundo presencial para darle una mayor fluidez. Cuando se baja de 20% la frecuentación del lugar físico donde se trabaja, se disminuye de 50% nada más que los trancones. Entonces, hay una reflexión muy importante a llevar ahora con la industria sobre la transformación que se necesita hacer hoy en día sobre la manera de trabajar con respecto a la manera de vivir. Y la ciudad de los 15 minutos ha hecho que haya una especie de deflagración, de explosión con fragmentación que hace que todo el mundo reflexione y que entonces permita encontrar vías, por lo menos si no son de convergencia, por lo menos de reflexión, para decir si se puede cambiar de paradigma gracias al COVID-19 que nos ha obligado a crear la ciudad de los 30 segundos, porque los 30 segundos son entre mi cama, el comedor y mi sala de estar. Profesor Carlos Moreno, muchas gracias por esta conversación con Diario Sustentable. Me gustaría cerrar el último minuto nomás con que recuerde el libro que está lanzando, que seguramente vamos a encontrar muchos de estos conceptos de los que hemos hablado tan interesantes. Bueno, está detrás aquí en mi pantalla. El libro se llama Vivre de Proximité porque lo hemos editado en Francia, pero está escrito en cinco lenguas, francés, inglés, español, italiano y portugués. Es el mismo libro, o sea que lo encuentran en todas las librerías virtuales, porque es un ebook, en PDF o en formato ebook. En cualquier librería virtual lo encuentran, con mi nombre y el título. No cuesta nada, es prácticamente dado gratuitamente y bajándolo es un solo, porque han habido muchas preguntas, es vida urbana en español, preguntan vida urbana y proximidad en la época del COVID-19, pero no encuentran el título sino en francés, pero si bajan no hay sino no hay sino una sola versión. Cuando lo bajan, en todos los idiomas. Adentro está en todos los idiomas. Ustedes me están preguntando cuál es el nombre en español, pero no hay. Lo encuentran en francés, pero adentro están 5 lenguas distintas. Y en cualquier ebook pueden encontrarlo y ha salido hoy. O sea que ahí tendrán muchos de de lo que he hablado como elementos mayores de reflexión. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias, profesor Carlos Moreno, por esta conversación. Muy amable a ti y a los oyentes. Da para hablar mucho rato, pero ya tendremos otras oportunidades de seguir ahondando en este tema. En otra ocasión. Por el momento es time for holidays, porque aquí es el momento de vacaciones de verano, entonces es mi último día de trabajo y luego estaré ausente de la ciudad un mes.
Que las disfrute, que las disfrute. Bueno, muchas gracias por la Gracias. invitación. Ha sido un placer, muy interesante y muy buenas preguntas. Lo felicito por la calidad de la entrevista. Muchas gracias. Gracias a todos los conectados. Nos vemos en otra webinar de Diario Sustentable. Hasta luego.